Hola, buenos días, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo 11 y hoy les vamos a presentar una autoparte. En este caso es los amortiguadores. Mi equipo está conformado por su servidor Atilano Reyes Emanuel Alejandro, Hernández Navarro Liam Gael y Martínez Donís Luis Arturo. Bien, tenemos una pequeña introducción sobre los amortiguadores. Esta es una parte esencial dentro del sistema de suspensión de un vehículo y este va a asegurar la estabilidad, el confort y la seguridad del pasajero y del conductor. Los amortiguadores controlan la energía de las irregularidades del camino, evitando rebotes y manteniendo contacto entre las llantas y la superficie. Estos van a mejorar la maniobrabilidad y reducen el desgaste mecánico. En esta presentación abordaremos varios temas. En primera instancia, yo les voy a presentar algunos antecedentes históricos clave que llevaron a la creación y después la evolución de los amortiguadores. En primera instancia, en el año de 1898, surgió el primer amortiguador de fricción. Este fue creado por Trufault, que incorporó un sistema rudimentario con resortes en el tendón de una bicicleta para soportar el peso y absorber impactos. Después nos vamos a los años 20, 1920, que comienza la era hidráulica y aquí el control de la energía por resistencia de fluido. Aquí Maurice Hoadley patentó los primeros amortiguadores que usaban fluido hidráulico para disipar energía, así logrando evitar o amortiguar con más efectividad. Después, para el año de 1954, Bilstein desarrolla el amortiguador monotubo de gas, que esto es nitrógeno a alta presión, y Bilstein lo introdujo comercialmente hasta el año de 1957 con un Mercedes-Benz. Y de ahí el éxito fue demasiado rápido, que inclusive se hizo o se utilizó en un rally en Monte Carlo en 1960 y también para la Fórmula 1 con los Ferrari de Lauda y Prost. De ahí realmente ya no hubo una gran evolución, ya que aquí actualmente se instalan sistemas reológicos y activos de ajuste instantáneo electrónico, básicamente a través de sensores se va a hacer más efectiva la regularización del camino mediante los amortiguadores. Bien, ahora tenemos las funciones primarias y cómo se diseñan los amortiguadores. Bien, su función primaria de los amortiguadores es convertir la energía cinética, que es generada por las oscilaciones de los muelles, en energía térmica, en calor, evitando que el vehículo rebote incontroladamente y va a mantener el contacto constante de los neumáticos con la superficie, lo cual es fundamental para la seguridad y el control direccional, especialmente en frenadas y curvas. Ahora tenemos un principio de diseño de resistencia viscosa, el cual consiste en un pistón móvil dentro de un cilindro lleno de aceite hidráulico. Al moverse, el pistón obliga al fluido a pasar a través de pequeños orificios y válvulas calibradas, creando resistencia. La fuerza de amortiguación o dureza se determina por la calibración de estas válvulas, que ofrecen diferentes resistencias para la compresión y el rebote. Ahora bien, para un diseño estructural tenemos dos tipos de amortiguadores que inclusive mis compañeros más adelante van a mencionar. Yo simplemente les muestro que existen dos tipos de diseño de amortiguadores: monotubo y bitubo. El bitubo es el diseño más común y económico y que consiste en dos cilindros coecéntricos, el tubo inferior o el interior de trabajo y el exterior, que es el de reserva.
como se muestra en la imagen de la derecha. Después tenemos un monotubo o tubo único que consiste en un solo tubo de trabajo. La gran diferencia es la introducción de un pistón flotante o floating piston. Bien, tenemos una serie de pasos para la creación y el diseño de amortiguadores. En primera instancia tenemos el modelado y el análisis. Aquí se van a utilizar softwares como CAD, como CATIA V5 para crear el modelo tridimensional del amortiguador, así como se muestra en la imagen de la derecha. Luego se utiliza software de análisis como ANSYS para realizar simulaciones de elementos finitos, FEM, que dividen el modelo en partes pequeñas para analizar su comportamiento y así analizar fuerzas de deformación más que nada y cambiar si es necesario la estructura del amortiguador. Aquí para el análisis se puede aplicar diferentes materiales como acero para resortes, aleación de cobre, titanio o bronce fosforado para estudiar la tensión y deformación bajo carga. También se puede usar herramientas de dinámica de fluidos computacional para predecir el comportamiento del fluido dentro del amortiguador. Ahora bien, después nos vamos a un diseño de los componentes. Los amortiguadores telescópicos básicos constan de un eje cromado y de tubos de acero. Un pistón se desplaza dentro del tubo de compresión, forzando el paso del fluido a través de válvulas. El diseño debe generar diferentes fuerzas de compresión y extensión para lograr adherencia y seguridad en curvas y confort. Después nos vamos a una selección de materiales. Estos se elegirán en función de resistencia al desgaste y capacidad para soportar cargas pesadas. Por lo regular para los resortes se utiliza acero 9254, que es la más alta de calidad del mercado. E inclusive para las pinturas se utiliza una pintura epoxi, que son resistentes al agua y a la oxidación. Después tenemos los aceros reforzados comunes para la carcasa, mientras que el titanio y el bronce fosforado pueden ser preferibles para el resorte debido a su resistencia a la fatiga y el bajo peso. Y por último nos vamos al prototipado y pruebas físicas y calibración de ajuste. Estos dos se fabrican prototipos y se someten a pruebas rigurosas en bancos de pruebas dinámicas y en vehículos reales para verificar su rendimiento, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones. Y por último, la calibración y ajuste. Se realizan ajustes finos en las válvulas y otros parámetros hasta lograr el rendimiento óptimo deseado. El objetivo es obtener una curva de amortiguación definida para que el vehículo se adapte a diferentes condiciones como carga y carretera. Para amortiguadores avanzados como los del tipo CDC, Control Damper Control, se diseñan válvulas internas y externas que pueden ser controladas electrónicamente para adaptarse en tiempo real. Vengo a hablarles sobre los materiales sobre los cuales están fabricados los amortiguadores. Para empezar, los amortiguadores dependen de la calidad de los componentes con los cuales están fabricados, ya que son indispensables que puedan resistir presión, calor, fricción y corrosión de manera simultánea. Primero vamos a empezar sobre las partes del amortiguador, que vendría siendo el cuerpo de amortiguador, el tubo de presión esto se refiere al tubo de presión y el tubo de reserva. Y bueno, esta carcasa, que es la que contiene el fluido, puede estar hecho de tres diferentes tipos de acero. El primero sería el acero al carbono, que como por ejemplo tenemos el 61020. Y este tipo de acero es ideal para los amortiguadores que son bitubo estándar. Es económico, resistente y fácil de fabricar. A menudo pues, son tan pintados o recubiertos para que puedan resistir la corrosión. Después tenemos el acero sin costura o seamless steel. Se utiliza en los amortiguadores monotubo de gas o a alta presión.
ya que pueden soportar presiones internas mucho mayores sin deformarse. Y ya por último del cuerpo tenemos aleaciones de aluminio, que por ejemplo tenemos 6061 T6 o 7075, que es un material muy común en amortiguadores de alto rendimiento, coilovers y aplicaciones de carreras, ya que es mucho más ligero que el acero y disipa el calor mejor, lo que reduce la fatiga del amortiguador. ¿Esto a qué se refiere? A que evita pérdidas de eficacia en sus usos intensivos, aunque la desventaja que tiene es que es significativamente más caro. Después tenemos los que son los vástagos del pistón o piston rod, que estos es el eje pulido que entra y sale del cuerpo del amortiguador. En ellos puede estar hecho de dos distintos materiales, como puede ser el acero de alta resistencia, como por ejemplo el C45 o 4140. ¿Con qué cumple este acero? Bueno, debe cumplir que debe ser extremadamente fuerte para resistir las fuerzas laterales, como lo puede ser el pandeo, y tener una superficie perfectamente lisa. También puede estar hecho con el recubrimiento de cromo duro, ya que prácticamente los vástagos siempre están cromados. El recubrimiento es el que les proporciona una superficie de dureza extrema, ya que es un bajo coeficiente de fricción para deslizarse sobre el sello y una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. Ya después tenemos lo que es el pistón y válvulas. El pistón es el que se mueve a través del fluido y aloja las válvulas que controlan el flujo del mismo. En los materiales que puede estar hecho tenemos el acero sinterizado, ya que es el que se crea para comprimiendo polvos metálicos en un molde y calentándolos para unirlos. Este acero permite crear formas complejas, como parecen los conductos de las válvulas, con una mayor precisión. El aluminio mecanizado, ya que es utilizado en aplicaciones de alto rendimiento por su ligereza, lo que reduce la masa no suspendida y permite una reacción más rápida de la válvula. También tenemos el PTFE o teflón con aditivos, ya que es el material más común que tiene un coeficiente de fricción bastante bajo y es resistente al calor y a los fluidos hidráulicos. Después tenemos lo que vendrían siendo los fluidos hidráulicos o fluidos de trabajo, ya que en sí es la parte más fundamental del amortiguador, ya que las propiedades de viscosidad determinan cómo van a amortiguar. En ellos tenemos aceites base mineral. Estos aceites la mayoría de los vehículos lo utilizan la mayoría de los vehículos, ya que son económicos y funcionan bien en un rango normal de temperaturas. Y también tenemos los aceites sintéticos, como pueden ser los PAO o ésteres. Estos se utilizan en amortiguadores de alto rendimiento, ya que su ventaja principal es el alto índice de viscosidad, lo que significa que su viscosidad cambia mucho menos que con la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que mantiene una amortiguación constante tanto en frío extremo como en calor intenso, el cual se puede generar a través de la conducción en el circuito. Después tenemos el gas en los amortiguadores de gas. En ellos pues tenemos lo que es el nitrógeno, que se encuentra como N2. Prácticamente todos los amortiguadores modernos, ya puede ser monotubo y tubo presurizado, contienen gas de nitrógeno a alta presión. No es un material estructural, pero es vital. Su función es presurizar el aire para evitar la cavitación. ¿Qué se refiere al fenómeno de la cavitación? Se refiere a la formación de espuma, de burbujas de aire dentro del amortiguador. Y esto ocurre cuando se mueve rápido el aceite. El aceite. Después tenemos lo que son los sellos y las juntas, los cuales están hechos principalmente de elastómeros y polímeros. Entre ellos podemos tener el caucho de nitrilo, NBR. Este material es del sello más común, ya que tiene una excelente resistencia a los aceites minerales y es relativamente económico. También tenemos el poliuretano o TPU. A veces se utiliza en sellos de alto rendimiento por su gran resistencia a la abrasión. También tenemos el Victon o FKM.
el cual es un elastómero de alto rendimiento. Sus aplicaciones es la competición donde las temperaturas son muy altas y se utilizan fluidos sintéticos agresivos donde el NBR fallaría. Ya por último, de, tenemos el PTF, el cual retomamos la propiedad del teflón, su baja fricción y aquí en los sellos y juntas a menudo se combina con un energizante de caucho. Después tenemos lo que son los bujes, soportes y topes, ya que estos son los componentes que aislan la amortiguación del chasis, absorbiendo vibraciones y ruidos. Entre ellos podrá estar hecho de caucho neutral o sintético SBR o PDM, el cual es el material más común de los bujes y las cupelas superiores y que proporciona una buena aislación de vibración. Después tenemos el poliuretano, pero que es el material más rígido usado en bujes de performance o heavy duty. Transmite más vibraciones, pero lo que nos ofrece este material es que la suspensión sea más precisa y con mayor durabilidad. Después tenemos lo que es topes de goma, boom stops, los cuales están hechos de poliuretano microcelular o caucho denso, ya que están diseñados para absorber progresivamente los impactos cuando la suspensión llega al final de su recorrido. Después tenemos lo que son los procesos de fabricación para un amortiguador. Estos son muy importantes porque ya el amortiguador es un componente que requiere una alta precisión. El proceso de fabricación es riguroso y requiere una maquinaria automatizada. Bueno, ¿cómo empezamos el proceso? Empezamos por el mecanizado de presión, el cual es el proceso que comienza con el mecanizado de los tubos y el vástago. Se tratan de varias operaciones de la materia prima. Después tenemos el tratado superficial, en el cual el vástago se somete a un cromado duro y posterior a un pulido para reducir la fricción. Después de ello tenemos lo que vendría siendo el ensamblaje del pistón y las válvulas. Este es un punto crítico en la fabricación, ya que se utiliza el sistema automatizado para ensamblar las láminas conocidas como shims con una secuencia y torque específicos. Cualquier variación en el paquete de láminas cambia por completo la curva de amortiguación del vehículo. Después tenemos el ensamblaje de cartucho, el cual vendría siendo el conjunto vástago pistón junto con los sellos y la guía, y se introduce el tubo de trabajo en esta parte. Después tenemos lo que es el llenado de calibración final. Aquí el amortiguador se llena al vacío con el aceite hidráulico. Esto se realiza para evitar que es el fenómeno de eliminar el aire residual y evitar el fenómeno de cavitación. En los amortiguadores de gas se inyecta nitrógeno a la presión requerida y se sella la unidad. Y ya por último tenemos lo que vendría siendo una prueba dinamométrica o dyno test, en el cual el vehículo estará en una se debe pasar por un dinamómetro. El dinamómetro es una máquina que nos ayuda a simular los movimientos de la suspensión y genera el gráfico de fuerza contra velocidad del amortiguador. Este gráfico es el que nos va a ayudar a observar la huella digital del producto y debe de coincidir con las especificaciones del diseño OEM o el producto es rechazado. Esos son los posibles resultados. Y bueno, Bueno, yo les voy a hablar sobre los amortiguadores, en específico sus tipos avanzados y las normas de calidad que regulan su fabricación. El objetivo es comprender cómo funcionan la tecnología moderna aplicada a la amortiguación, porque existen diferentes sistemas especializados y qué normas garantizan que un amortiguador cumpla con los estándares de seguridad y durabilidad establecidos por la industria. Bueno, como primer tipo avanzado sería los amortiguadores de posición sensibles o PSD o válvulas de zona. Estos amortiguadores incorporan puertos adicionales o incluso un sistema de doble pistón dentro del cilindro. Su comportamiento cambia según la posición del vástago. En el centro del recorrido, el amortiguador es más firme, proporcionando estabilidad durante la conducción normal. En los extremos del recorrido se vuelve más suave, permitiendo absorber impactos fuertes o rebotes pronunciados.
Este tipo de amortiguador ofrece un equilibrio ideal entre el confort y control, haciéndolo muy común en las suburbans modernas y en vehículos donde se buscan suavidad sin perder estabilidad. Bueno, el segundo tipo que veremos son los este, regulables o ajustables. En este sistema se permite modificar la firmeza del amortiguador de manera manual. Y aquí hay dos tipos principales de ajustes. Antes de instalarlo, moviendo la calibración interna o también ya montado en el vehículo mediante una perilla o mecanismo externo. Son muy usados en el aftermarket de alto rendimiento, ya que permite adaptar la suspensión al estilo de conducción, al tipo de carretera o incluso a la carga del vehículo. El tercero que veremos son los activos MR, que son magneto-reológicos. Bueno, estos son la tecnología más avanzada, que son los sistemas adaptativos MR. Estos amortiguadores utilizan un fluido con partículas metálicas microscópicas. Dentro del pistón hay una bobina que genera un campo magnético, y ese campo modifica la viscosidad del fluido en cuestión de milisegundos. Esto quiere decir que el amortiguador puede pasar de suave a muy rígido de forma instantánea, dependiendo de la velocidad, las maniobras, los sensores del vehículo y también las condiciones del camino. Todo este proceso es controlado por la ECU. Marcas como Audi y Cadillac utilizan sistema MR en sus vehículos premium debido a su precisión y respuesta inmediata. Bueno, y aquí se podría ver una pequeña tabla comparativa que son todos los tipos de, además de los avanzados, todos los tipos de amortiguadores, que serían primero el monotubo, que este tiene un cilindro único con gas a presión separado por un pistón flotante. Sus ventajas es que tiene mejor disipación de calor, respuesta rápida y reducción de cavitación. El bitubo o twin tube, dos cilindros concéntricos, aceite en ambos, gas a presión en el exterior. Estos que tienen mayor confort, menor costo y un diseño compacto. El coilover, este combina un muelle helicoidal y un amortiguador en una sola unidad. Este es lo que mayormente tienen los autos actuales. Este tiene un rendimiento Sport y placas ajustables. El reservorio externo, cuerpo con un depósito o fluido adicional conectado externamente. Este que tiene un mayor volumen de aceite o gas, control de temperatura extremo y ajuste de compresión al rebote. Y el electrónico, ajusta automáticamente la amortiguación según condiciones. Sus ventajas es que tiene un confort y rendimiento óptimo, múltiples modos de manejo y seguridad mejorada. Bueno, también vamos a hablar sobre las normas de calidad. Empezaré hablando sobre la IATF 16949. Bueno, cuando hablamos de calidad en amortiguadores, especialmente los que se instalan de fábrica, debemos hablar de esta norma. Esta norma es la referencia mundial de gestión de calidad automotriz. Para que una empresa pueda producir amortiguadores para equipo original OEM, tiene que cumplir estrictamente con esta norma, que incluye controles en el diseño, el desarrollo, la manufactura y también el servicio postventa. El propósito es asegurar que cada amortiguador producido sea uniforme, confiable y seguro. Además de la norma IATF, tenemos las normas AE, que estas que dicen que regulan la resistencia mecánica de los materiales, el espesor y la dureza del cromado del vástago, la calidad de los sellos y las pruebas de corrosión y fatiga. Estos amortiguadores tienen que pasar pruebas como una cámara salina, ciclos de fatiga y pruebas térmicas para garantizar una vida útil y evitar fallas prematuras.
Bueno, y las pruebas Dino. Es una norma final de un amortiguador, es su curva de fuerza-velocidad. Aquí las normas de los fabricantes, las OEM, exigen que las fuerzas de amortiguación no se desvíen más de un 10% del diseño original, asegurándose que el reemplazo mantenga las características del manejo del vehículo. Bueno, aquí tenemos una curva de prueba de fuerza-velocidad de un amortiguador, que en el eje Y se puede ver la fuerza en newtons y en el X la velocidad del vástago. Aquí es de más o menos cómo se mueve y a qué fuerza. Y aquí se puede ver que está en compresión, o sea que se está comprimiendo el amortiguador, la fuerza está yendo para abajo. Y aquí sin las líneas punteadas se puede ver cómo es una extensión, o sea cómo se podría ir comportando el amortiguador ante una fuerza que lo está comprimiendo. Bueno, con esto podríamos decir que la tecnología de los amortiguadores ha evolucionado enormemente desde sistemas por posición hasta ajustes manuales y finalmente sistemas adaptativos controlados electrónicamente, que son los más modernos hasta ahorita, y que con esto cada tipo cumple una función distinta dependiendo del tipo de vehículo y la experiencia de conducción deseada. Las normas IATF y SAE aseguran que los amortiguadores cumplan estándares estrictos para ofrecer seguridad, estabilidad y durabilidad, y las pruebas Dino permiten verificar que un amortiguador realmente cumpla con su diseño original. Con esto comprendemos que los amortiguadores no es un componente más, es una tecnología clave para la seguridad y confort del vehículo. Bien, para ilustrar esta realidad tomamos como ejemplo un vehículo popular en el mercado de reposición, el Chevrolet Aveo. Comparando el costo de un kit completo de cuatro amortiguadores de diferentes categorías, se nota la brecha. En primera instancia tenemos la categoría económica, los ejemplos de Chokomitsu, que el precio de entrada más bajo ronda entre los 1,700 a 2,000 pesos mexicanos. Estos suelen ser bitubos básicos, con menor control de calidad en las válvulas y materiales más sencillos. Pueden tener una vida útil corta y un manejo menos confortable o seguro. Después tenemos la siguiente categoría, que son las categorías estándar o nacionales. Ejemplos, los SYD o los Grove, que su costo es aproximadamente de 3,800 a 4,200 mexicanos. Ofrecen una solución confiable de reemplazo, generalmente con tecnología bitubo de gas, enfocada en replicar un manejo de equipo original a un costo accesible. Por último, tenemos la categoría Premium o E-Quality. Ejemplos, los Pouch o los KYB. El costo aproximado puede rondar entre los 4,600 hasta los 5,500 pesos mexicanos. Estas marcas son proveedores y OEM de muchos fabricantes y ofrecen la máxima precisión en su curva de amortiguación, durabilidad y materiales. El sobreprecio es la inversión en calidad garantizada y rendimiento de fábrica. Como vemos en el gráfico, los diferentes precios entre el segmento económico y el calidad y OMI pueden superar el 280%. El cliente está pagando por la tecnología, el control de curva de amortiguación y la durabilidad, factores que impactan directamente en la seguridad del vehículo. En resumen, si no quieres gastar tanto por unos amortiguadores premium o de calidad, podrías comprarte sin problema los de categoría nacional, que te brindan una calidad similar a los originales. Y yo sinceramente yo no recomendaría comprar unos más económicos. Como les acabo de decir, el rendimiento en la curva de amortiguación es
y mucho inferior incluso a los originales que traían puestos esos carros. Entonces lo más recomendable es comprar e invertir un poquito más en unos de mejor calidad. Y bien, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su tiempo y muchas gracias.